Hola, bienvenidos de vuelta. En la parte anterior hablamos del TL494 y explicamos cómo era su funcionamiento completo. Ahora, ya que lo conocemos, haremos una fuente de CDC de 12 a 30 voltios diferencial. Así que empecemos. Uno de los elementos más importantes que necesitaremos es el transformador. El transformador tiene que ser de ferrita, cualquier tipo de ferrita, o toroidal, o de este tipo en E, en forma de E, o en este tipo que es una forma como circular, ¿vale? Que tienen el centro de forma circular. Y el carrete. Aquí lo más importante es saber reciclar. Yo creo que reciclar es muy importante. Esto los pueden extraer de las fuentes de ordenadores que vean en la basura o que ya no utilicen o que estén dañadas. No las tiren. Esto cuesta dinero y se puede reciclar y se le puede dar un uso que la verdad lo van a saber agradecer. Ahora yo les voy a mostrar una serie de fotos de cómo he hecho la extracción de estas ferritas y estos carretes y también lo pueden ver en el vídeo que hice de lámparas fluorescentes, en el que también tuve que reciclar un pequeño transformadorcito para hacerle el transformador a la lámpara fluorescente. Así que esto es muy importante. Bueno, así que a continuación le voy a dejar una serie de fotos de cómo he reciclado y limpiado las ferritas y los carretes. Así que vamos para allí. Bien, mi idea es hacer una fuente de CDC que vaya de 12 voltios a 30 voltios, pero además quiero que su salida sea diferencial, es decir, que estos 30 voltios estén divididos en dos partes, en más 15 voltios y en menos 15 voltios. Este tipo de fuentes nos sirve muchísimo para amplificadores de audio, por ejemplo. Por supuesto, el protagonista principal es el TL494. El circuito que ven aquí está basado en el que hice anteriormente en el protoboard. No hay muchas diferencias. La configuración colector común a la salida, la misma resistencia de 220, con la única diferencia que he puesto aquí unos transistores tipo P, unos 2N3906, que son unos transistores, como he dicho, tipo P, pero que nos permitirán hacer un apagado rápido de los MOSFET. El TL494 se encargará de hacer el pulso positivo y estos transistores se encargarán de hacer el pulso negativo y lo harán con la propia energía que quede almacenada en las compuertas de los MOSFET. ¿Cómo funciona? Pues sale aquí un positivo, cruza el diodo, enciende el MOSFET a través de la resistencia de 10 ohmios. Cuando esto deje de suministrar el positivo, la energía cargada en el MOSFET irá en sentido contrario, no podrá pasar por este diodo, pero sí polarizará correctamente el transistor. Al polarizarlo correctamente, el transistor conducirá a masa directamente. Esto nos permitirá un apagado muy rápido, igual que el encendido. Una solución sencilla y solamente funciona para apagar el MOSFET. En el pin de alimentación, pues he hecho un filtrado más adecuado. He hecho un filtrado aquí, pues en varias escalas, 100 nano, 1 micro, 100 micro. Y adicionalmente he puesto aquí un LED. Un LED, bueno, más que todo para indicar pues que aquí está llegando la energía necesaria. Del lado del control, pues el feedback lo usaremos como ajuste de potencia. El Dead Time Control lo usaremos como un soft start y nada más, porque la verdad que mi intención es trabajarlo al máximo del ancho de pulso posible, que en este caso será el 45%, y esto me dará es un soft start, ¿vale? El condensador de 1 nano, resistencia de 2K, también podremos ajustar la frecuencia
En algunos casos, dependiendo de la inductancia de nuestro transformador, quizás yo tengo la idea de usar 50 kHz, pero quizás el transformador por su inductancia me dé problemas en 50 kHz. Entonces estará bien tener la libertad de poder ajustar la frecuencia. Por aquí abajo igual, un filtro para la referencia de 5 voltios. La alimentación del TL494 se dará a través de un transistor tipo P que estará activado por uno tipo N. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, yo esto lo cableo a una entrada que se llama Enable. Es muy importante en las fuentes conmutadas tener algo que habilite nuestro proyecto, bien sea para poner un delay, si lo queremos que se encienda con un retraso o queremos que se encienda con un microcontrolador, o que sencillamente queremos utilizar un interruptor pequeñito que no quieras que maneje la potencia total del circuito. Un pin de enable siempre es útil. Entonces nada, el pin de enable lo que es un pequeño filtro aquí para evitar el ruido entrante con su diodo. Activamos un transistor tipo N, luego otro tipo P y eso ya pasará por el filtro final que energizará nuestro TL494. Luego tenemos la energía de entrada principal con su masa, cual tendrá un pequeño filtro paso bajo que está compuesto por este de 100 micro, un fusible de protección, un diodo de protección contra polaridad inversa. Esta ferrita que junto con los dos filtros me va a poder filtrar alrededor de un 2 kHz aproximadamente de ruido. Los filtros de entrada normalmente tienen que ser una década por debajo de la frecuencia de operación de nuestra fuente conmutada. Yo lo he hecho un poco más abajo, en teoría tuve que haber hecho uno de 5 kHz. He hecho uno de 1 kHz, quizás no me filtre todo, pero como no sé tampoco cómo más o menos en qué frecuencia me voy a manejar, igual tengo que bajar de los 50 kHz y ya me quedo. También estas ferritas pues las he reciclado y bueno, son valores que uno va consiguiendo, ¿no? Entonces aquí lo importante también es que ustedes se puedan defender con las ferritas que consigan. Pero ya les digo, aquí de ferrita un valor bajo, ¿vale? Sobre todo porque aquí pasa mucha corriente y es donde más fluctuaciones tendremos. Entonces filtro en ambos lados, condensadores y su inductancia. Y luego aquí pues lo saco a un sitio que se llama input filter, o sea, lo que viene siendo la entrada filtrada. Y esto ya lo lanzo para donde nos interesa. El input filter llega aquí a unos condensadores, que son unos condensadores que nos permitirán absorber los picos de consumo, ¿vale? Y esto, el positivo de aquí irá directamente al centro de nuestro transformador. El centro de nuestro transformador estará en sus extremos activado por dos MOSFET con, aquí tienen las dos salidas, que eran las que teníamos aquí arriba, ¿vale? Que nos activarán y los desactivarán a masa, ¿vale? Correcto. Esto que está aquí se llama damping filter. Los damping filter nos sirven para suprimir rebotes. Normalmente en las fuentes conmutadas, al tratarse de una onda cuadrada, es muy común ver que una vez que terminamos el ciclo de la onda cuadrada quede un rebote, que es el rebote propio del inductor. Siempre sucede. Sin embargo, no he puesto ningún valor ni del condensador ni de la resistencia porque todavía no sé a qué frecuencia está mi damping o mi rebote. Entonces de momento lo dejo así presentado. Lo podemos poner, ojo, tanto en la entrada de esta forma como en la salida de esta forma. ¿Vale? Yo de todas maneras los he puesto en ambos lados, pero con uno sería suficiente. En el caso de que no necesite de ninguno porque considere que mi damping no me va a afectar mi fuente, lo podemos eliminar. Pero para que sepan que el damping filter sirve para eliminar esos rebotes indeseados en nuestros transformadores e inductancia. Luego, por supuesto, un full bridge rectifier, como diría mi buen amigo Mehdi, pero esto es un puente rectificador de toda la vida. Y aquí tenemos un prefiltrado
Y luego tenemos un filtrado aquí un poco más serio que consta de una inductancia que está dividida en dos partes que están embobinadas en sentido diferente, el contrario el uno a la otra. Pareciera que fueran en el mismo sentido, porque cuando la ves embobinada van las dos hacia allí, pero realmente una es contraria a la otra. Y la intención es precisamente que cuando alguna presente alguna fluctuación, la otra pueda suprimirla. Luego aquí un filtrado un poco más grueso para lo que quiera consumir nuestra carga, que de pronto pueda tener unos picos que se puedan suministrar o como se dice, cubrir en ese momento. Así que esa sería nuestra fuente. Transformador, puente de diodos, filtro. En la entrada, filtro y enable. Y nuestro TL494, que será el cerebro de la operación. Así que bueno, les voy a hablar un poquito de los componentes y vamos a construir esto ya. Bien, como vieron en las fotos que mostré anteriormente, hemos extraído estos núcleos que están muy bien para hacer este tipo de transformadores. Recuerden que las fuentes de ordenador normalmente manejan más de 200 vatios, o sea que estos núcleos tranquilamente pueden manejar esa cantidad de potencia. Siempre es importante elegir pues los más grandes, que seguramente serán los transformadores principales de nuestras fuentes de ordenador o de PC. Bien, aquí lo más importante a considerar es el área del núcleo, ¿no? El área del núcleo normalmente es esta superficie que tenemos aquí en medio. Si el núcleo es cuadrado, pues sería la superficie del cuadrado. En este caso sería un redondo, ¿vale? El redondo que sería el centro. El carrete, pues si lo tenemos en buenas condiciones es lo mejor. Ya vieron que lo he limpiado con disolvente universal. Y bueno, mira, han quedado como nuevos. Luego sí, con mucho cariño, pues sí, el soldador, pues vamos quitando los cables que van sobrando. Entonces, bueno, una vez tenemos esto, tenemos que definir pues nuestros parámetros. ¿Qué es lo que queremos? 12 voltios a la entrada, 30 voltios a la salida, más menos 15 a 150 vatios. Recuerden que vas a tener 75 vatios entre 2. O sea, los 150 vatios serían con los 30 voltios, utilizando los 30 voltios. Bien, en nuestro caso, nuestro núcleo tiene un diámetro de 13 milímetros. También lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra frecuencia de oscilación, la que hemos fijado es de 50 kHz, es importante que sean frecuencias de 50 kHz en adelante, debido a que estos transformadores normalmente están operando a unos 100 kHz. Entonces, para no tenerlos en una operación muy por debajo de su operación nominal, pues mira, 50 kHz lo hemos fijado. Entonces, el área de nuestro núcleo la tenemos que calcular. Ya sabemos que nuestro diámetro son 13 milímetros. El área de nuestro núcleo sería bajo esta fórmula. 1/4 por pi por diámetro al cuadrado. Y eso nos da en centímetros cuadrados, importante, centímetros cuadrados 1,32. Una vez que tengamos nuestra área en centímetros cuadrados, calculamos el número de vueltas de nuestro primario. Quiero decir que estos son cálculos universales, más que todo cuando nosotros tenemos un transformador que no conocemos, no sabemos de qué núcleo, de qué material está hecho el núcleo y tal. Nosotros lo que sabemos es que viene de un ordenador y que esa fuente maneja más de 200 vatios, o sea que nuestro núcleo nos va a servir. Ahora, basándonos en eso, todos estos cálculos son para podernos defender con el núcleo que hemos conseguido, ¿no? Entonces, el número de vueltas del primario va a ser, primero necesitamos la tensión de entrada, necesitamos la frecuencia de oscilación, que ya dijimos que iba a ser 50 kHz, necesitamos Bmax. Bmax es el valor el flujo magnético en el que debemos manejarnos, ¿no? Básicamente en nuestro transformador. Entonces, lo recomendado es entre 1300 y 2000. Entonces, más o menos nuestros cálculos lo vamos a basar en eso, ¿no? Yo he elegido un valor medio, 1500. Y el área de nuestro núcleo. Entonces,
¿Qué es lo que pasa con el flujo magnético? Es que si lo tenemos muy bajo, desaprovechamos el núcleo. Y si lo tenemos muy alto, lo saturamos. Entonces, lo importante es estar en un valor medio. Entonces, aquí he elegido 1500, he puesto el área que hemos calculado aquí arriba, la frecuencia y los 12 voltios. Y eso nos da 3.03 vueltas, aproximadamente 3 vueltas. Una de las formas para saber si Vmax se sigue cumpliendo a una tensión diferente, vamos a suponer que nuestra entrada va a oscilar entre 12 y 15 voltios. Que bueno, porque la tenemos conectada a una batería o lo que sea. Entonces, si en el peor de los casos, que sería 15 voltios, nosotros queremos saber cuánto es nuestro Vmax. Si despejamos Vmax, nos da 1893. Eso quiere decir que estamos dentro del rango de Vmax. Es decir, un OK. Luego, para calcular el número de vueltas del secundario, ya sabemos que el primer número de vueltas es 3. Esto quiere decir que son 3 vueltas por cada lado del núcleo. O sea, aquí, 3 aquí y 3 aquí. Porque acuérdense que estos cálculos los estamos haciendo a 12 voltios. Nosotros vamos a tener 12 voltios aquí y después vamos a tener 12 voltios aquí. Entonces serían 3 y 3. ¿Vale? Luego, para calcular el secundario, hacemos la relación. Que la relación dice que el número de vueltas del primario entre el número de vueltas secundario es igual al voltaje del primario entre el voltaje del secundario. Entonces tenemos número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario, que es la que queremos calcular, 12 y 15 voltios, ¿no? Voltaje primario y secundario. Despejamos número de vueltas del secundario y eso nos da 3.75 vueltas. Lo redondeamos a 4, ¿vale? Porque dar 3.75 vueltas es un poco complicado. Entonces tenemos 3 vueltas en el primario, 4 vueltas en el secundario. Esto se vería así. Entonces, para calcular qué cable vamos a poner en cada uno de los devanados, pues nos basamos en la densidad de corriente del cobre esmaltado, que si la buscan es de unos 3,5 milímetros cuadrados. Entonces, esa densidad de corriente, pues la implementamos aquí, en el área de milímetros cuadrados que necesitamos para conducir la cantidad de amperios. Recuerden que a 150 vatios vamos a tener unos 12 amperios máximo y a la salida vamos a tener unos 5 amperios máximo. Entonces, sabiendo eso, pues ponemos los 12 amperios que vamos a tener en la entrada y los 3.5 milímetros que es la densidad de corriente del cobre. Y eso nos va a dar que necesitamos un cable de 3.4 milímetros cuadrados de grosor. En el secundario vamos a necesitar uno de 1,4 milímetros cuadrados de grosor. Entonces, como estos son cables muy gruesos y hay un fenómeno llamado skin effect, si nos vamos a la tabla de AUWG, ellos nos sugieren que un cable de número 22 se maneja por el orden de los 42 kHz. Nos puede servir. Ya después de ahí, si seguimos incrementando la frecuencia, vamos a tener el fenómeno de skin effect, es que no aprovechamos toda el área del cable. Entonces, bueno, he elegido AW22, que es de 0.3 milímetros cuadrados. Lo he elegido porque es el que tengo en casa. Si tuviera otro, el 23, por ejemplo, está por el orden de los 50. Pero bueno, tengo este, voy a aprovecharlo. Tampoco estoy muy lejos. Entonces, 0.3 milímetros cuadrados. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular cuántos cablecitos de eso necesitamos poner en paralelo para alcanzar estos valores. Entonces, en el número de cables del primario que necesitamos para alcanzar 3.4 milímetros son 11 cables. Y en el secundario, 5 cables. Eso los tenemos que poner en paralelo, enrollarlos y embobinarlos juntos. Y luego soldarlos todos en paralelo para formar nuestro transformador. Ahora le voy a mostrar las fotos de cómo lo he hecho, cómo he enrollado los cables y he embobinado mi transformador. Ya tenemos todo el material para hacer la fuente de CDC.
He estado pendiente de todos sus comentarios, los he leído, he respondido todos los que he podido. Y aquí, como ven, tengo ya todo el material. Estaba a la espera de algún material, como por ejemplo los diodos, los disipadores de calor y los condensadores. También he reciclado aquí una inductancia, que es la inductancia de entrada de 2 microhenrios, que según el datasheet soporta hasta 40 amperios. Esto lo he reciclado de una tarjeta madre de un PC, o sea, lo que podía reciclar lo he reciclado. También aquí tengo, bueno, todos los componentes necesarios. Este fusible de aquí es un fusible el que utilizan los vehículos, o sea, moto, automóvil, son unos fusibles universales. Este en particular es de 15 amperios, así que esto no nos dará problema alguno con el voltaje que estamos trabajando. También, bueno, pues tengo una PCB. Esta PCB es más grande que las que suelo utilizar, es de 15 centímetros, así que bueno, voy a realizar el montaje de todo esto y pues nos vemos a la vuelta para hacerle unas pruebas y decirles si algo salió mal. Vamos a ello. Muy bien, después de 3 días construyendo, lo he terminado. Aquí tenemos la placa inversora y tenemos filtro rectificador de salida. Entonces, lo he dividido en dos partes para que el día de mañana, si quiero cambiar el transformador por otro tipo de transformador, no tenga que comprometer algún espacio o reservar algún espacio en la PCB que al final es un espacio muerto. De esta manera, yo simplemente tengo aquí, conecto mi primario y el secundario a la siguiente placa a través de cables. Tengo planeado aquí utilizar cables gruesos. De esta manera tengo la menor pérdida posible y lo más cerca posible del transformador. Entonces aquí, como les dije, la PCB inversora, aquí tenemos el TL494 con los potenciómetros igual como lo habíamos hecho anteriormente. El filtro de entrada con su fusible, diodo de protección, los dos MOSFETs de conmutación, filtro, el transformador, rectificador de onda completa, filtro de salida y la salida. Aquí tenemos los 3 terminales de la salida. Ahora vamos a conectar todo esto y ver qué tal nos ha quedado. Vamos a ello. Bien, aquí tenemos todo conectado. El osciloscopio, la fuente con 12 voltios. Así que, bueno, vamos a encenderlo. Voy a conectar el jumper. Muy bien, ha encendido correctamente. Veamos el osciloscopio. Aquí tienen 30 voltios, justo lo que esperábamos. O sea que el proyecto ha sido un éxito. Así que lo que nos queda es conectar el filtro de salida. Ahí lo tienen. Sí que es verdad que es importante, antes de yo conectar el transformador, yo lo primero que hice fue ajustar la frecuencia a 50 kHz y el PWM lo puse casi al máximo. El máximo sería un 45%, yo lo puse a un 40 aproximadamente, un 40%. De esta manera no saturamos mucho el núcleo del transformador, ¿vale? Entonces ya lo teníamos conectado y fíjense a la salida pues tenemos los 50 kHz aquí abajo al 50%. Y aquí, como ven, hay un pequeño piquito. Ese pequeño pico es lo que falta para que llegue a lo que es el 45% de duty. Pero de esta manera arranca suave. Fíjense, yo tengo la fuente limitada con 500 mAh y arranca sin ningún problema. Y aquí tenemos el consumo en vacío. 150 mAh en vacío. Esto es solamente el mantenimiento del núcleo del transformador. Entonces, bueno, vamos a conectar el filtro de salida y a ver qué tal. Bien, como ven ya todo está funcionando y conectado. Y tenemos un voltaje de salida de, si pinchamos aquí, 37 voltios. 37 voltios. Si lo ponemos aquí en el centro, como habíamos pensado desde un principio, ¿vale? Aquí el centro sería el negativo. Tenemos menos 18 voltios. Y si ponemos en el otro extremo serían
18 voltios. Es decir, más o menos 18 voltios. ¿Por qué no son más o menos 16? Bueno, porque ahora mismo no tenemos ninguna carga conectada y los pequeños picos de tensión que genera el transformador cuando conmuta, aquí se van almacenando en los condensadores. Pero al colocarle una carga significativa vamos a seguramente a bajar esos picos de tensión que quedan allí y tengamos los 32 voltios que serían los más menos 16 que habíamos visto en el osciloscopio. Así que bueno, vamos a ponerle la carga y hagámosle la prueba al 100%. Muy bien, aquí está la carga conectada. Como ven, 35.4 voltios. Ha decrecido un poco el voltaje porque esta carga al mínimo ya consume un poco. Recuerden que nuestro objetivo son 30 voltios, así que si caen estos 5 voltios no pasa nada porque nuestro objetivo era a plena carga tener 30 voltios. Entonces vamos a aquí ir incrementando el voltaje. Aquí tenemos nuestros 12 voltios, los 150 miliamperios, que eso es lo que necesita este circuito para funcionar. Y vamos a hacer el cálculo, ya lo he hecho previamente, pero bueno, vamos a llevarlo aquí a 1 amperio y verán que en la fuente principal tendremos unos 2.8 amperios. Vamos a subir aquí. Vale. 1 amperio, 1.01. Vean que ha caído un poco el voltio, casi 30 voltios, que es lo que queremos. Porque es que ahora ya el pico se ha sedimentado. Y aquí tenemos 2.8 amperios. Esto, amigos míos, que ustedes están viendo, es un 90% de eficiencia. 90. Es decir que ya ven, artesanalmente, con placas de prototipo, 90% de eficiencia. Aquí lo ven. Ahora vamos a incrementar mucho más la potencia. Ahora, como ven, tenemos aquí, vamos a ver si lo podemos ver, que hace mucho que no uso esta carga, pero aquí lo ven, 30.8 watts. Vamos a llevar esto a 150 vatios. Para ello necesitaremos otra fuente porque mi fuente de laboratorio llegará como mucho hasta 60. Así que vamos a poner la fuente del ordenador que usamos en la Tesla, que se alcanza hasta 400 watts. Así que no tendrá ningún problema en darnos 150 para probar nuestro DC-DC aislado. Como ven, aislado. Lo único que hay en nuestras dos PCBs es el transformador. Por cierto, esto está frío. Esto está increíble. Vamos para allá. Bien, ya tenemos la fuente de ordenador conectada y aquí tenemos todo preparado. ¿Ven? Tenemos ya los 35 voltios y ahora vamos a ir incrementando la carga a ver si alcanzamos los 150 vatios o más. Vamos a ello. Empezamos con incrementando aquí la potencia. 60 watts, 90, 130, 100, vamos a dejarlo aquí en 150 watts. A ver, aquí. Pues miren, 150 watts de 30 cada 26 voltios, 4 voltios menos. La verdad no es algo muy regulado la fuente, pero sin duda podemos alcanzar los 150 vatios. Ya tenemos funcionando. Lo increíble es que los MOSFET están bastante frescos, no se calientan demasiado. El transformador también tiene muy buena temperatura. La señal muy bien. Así que pues estoy gratamente sorprendido con la eficiencia de esta fuente. Lo único que la regulación, como ven, no es muy estable debido a que no hay ningún tipo de feedback entre la salida y la generación del PWM, así que es lo único malo que tenemos de este circuito. Pero esto para un amplificador de audio va perfecto. No necesitamos tanta regulación en la etapa de potencia de un amplificador de audio, que seguramente la mayoría de ustedes están pensando en darle uso a este circuito. Así que los animo y nada, hasta la próxima. Gracias.